Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Comenzamos a hablar de otro sentido, o mejor dicho, otros 2 sentidos muy importantes y muy relacionados entre sí, ya que están en el mismo sistema a nivel de nuestra anatomía, y es el tema de la audición y el equilibrio. Estos 2 sentidos, que son especiales, son muy importantes porque la audición y el equilibrio son sensaciones y percepciones independientes que sin embargo van a compartir estructuras anatómicas y suelen estudiarse de hecho en paralelo por lo mismo. En ambos casos se sitúan en el oído interno, con la cóclea del aparato vestibular, y en las fibras sensitivas que transmiten al troncoencéfalo inicialmente las sensaciones auditivas y de equilibrio van a formar juntos ese nervio craneal número 8 o vestíbulo coclear, o también llamado estatoacústico. La anatomía general del oído hace que el oído es un órgano sensorial complejo que además se encarga de procesar información auditiva, pero como también decimos, del equilibrio. Se sitúa a ambos lados de la cabeza, cada uno en un sitio. De recordar, tenemos 2 orejas, 2 oídos, y en la región temporal del cráneo, en el punto normalmente denominado peñasco. Se dividen en 3 regiones. Asimismo tenemos el oído externo, constituido por el pabellón auricular u oreja, el canal auditivo y el lado externo del tímpano. El oído medio, que es el que está constituido por la carga interna del tímpano, la trompa de Eustaquio, o también llamado tubo faringo-timpánico, cuya función es controlar precisamente las presiones dentro del oído medio para proteger las estructuras ante cambios bruscos de presión y equilibrar así las presiones a ambos lados del tímpano, así como ocurre, por ejemplo, en el caso de cuando uno va volando en avión. Ya sabéis que hay veces que lo notamos ahí y empezamos a veces a abrir un poco la mandíbula, ¿no?, para que eso no pase, para ayudar a que los huesecillos lo autorregulen. Y de hecho la cadena de huesecillos, que es el otro punto importante, que sería el martillo, el yunque y el estribo, la membrana timpánica también, y el sistema de huesecillos de hecho suele aportar ese ajuste de impedancias entre las ondas sonoras del aire para la transmisión de las vibraciones sonoras en el líquido de la cóclea. La base del estribo, normalmente a través de la ventana oval, está en contacto con el fluido de la escala vestibular, y mientras que la escala timpánica desemboca en la cavidad del oído medio a través de la otra abertura, que sería la ventana redonda, sellada por esa membrana flexible o también denominada membrana timpánica secundaria. Y el oído interno, os recuerdo también que está constituido por el caracol, que es la cóclea, los canales semicirculares y el aparato vestibular.
Habiendo recordado un poco todo esto, que ya lo habíamos visto previamente, vamos a verlo desde un punto de vista un poco más fisiológico. El oído externo está constituido por una serie de estructuras cuya función consiste en captar y dirigir los sonidos hacia el tímpano. El pabellón auricular, por ejemplo, que sería la porción de tejido cartilaginoso cubierta de piel que se proyecta hacia el exterior del cráneo y que se capta con él y se dirigen de hecho los sonidos hacia el canal auditivo, es lo que comúnmente llamamos oreja, pero es muy importante. De hecho, el canal auditivo y el tímpano, que es el siguiente punto, es el canal auditivo normalmente, que es el externo, conduce las ondas sonoras hasta la membrana timpánica, y la membrana timpánica, por su parte, es la porción del tejido conectivo que vibra con las variaciones de presión producidas por las ondas sonoras y transmite además dichas vibraciones hasta el oído interno a través de la cadena de huesecillos, recordando así la membrana timpánica externa que forma parte del oído externo y la interna del oído medio. El oído medio sería la parte de la cadena de huesecillos, martillo, yunque y estribo, que son los huesos más pequeños del cuerpo humano, encargados de transmitir y amplificar así el sonido y realizar también un óptimo ajuste de impedancias, o lo que es lo mismo, junto con la membrana timpánica, regulan esos procesos. Se encuentran situados entre la parte interna del tímpano y la ventana oval, suspendidos por tanto mediante el músculo tensor timpánico o músculo mayoinervado por el nervio trigémino o nervio craneal 5 y el músculo estrapedio o músculo del estribo inervado, que es por el nervio facial o nervio craneal 7, como os recuerdo. Con ellos se permite además la atenuación del sonido, que se produce mediante la contracción de los músculos estrapedio, que tiran del estribo hacia afuera, y el tensor del tímpano, que lo que hace es tirar del manubrio del martillo hacia adentro. Así son fuerzas opuestas que aumentan la rigidez de la cadena de huesecillos, disminuyendo así la conducción ósea de los sonidos de baja frecuencia, que serían de menos de 1000 Hz, disminuyendo así su intensidad en 30 a 40 decibelios. Este reflejo ante los sonidos intensos y de baja frecuencia tienen una función doble. Por un lado, protegen a la cóclea de los sonidos excesivamente fuertes. Por ejemplo, en un concierto de rock hay que proteger los oídos porque si tú estás en un concierto pues mola un montón, pero los amplificadores y todo el ruido que hay allí es tremendo. Y ocultar los sonidos de baja frecuencia en un ambiente ruidoso para de esa manera eliminar el ruido de fondo. Esto es algo que solemos hacer a veces cuando estamos en una discoteca, queremos hablar con nuestro amigo o en un pub o en donde sea y tenemos que reducir todo lo posible todos esos sonidos que tenemos a nuestro alrededor para enfocarnos en oír lo que nos quiere decir nuestro amigo o nuestra amiga, ¿no? Otra función sobre todo también de los músculos del estrapedio y el tensor del tímpano es disminuir la sensibilidad auditiva hacia las propias palabras a través de señales colaterales transmitidas hacia estos músculos cuando se activa la voz. Esto también es sobre todo para autorregularnos, no podemos oírnos chillando todo el tiempo a nosotros mismos y por tanto tenemos un volumen de autorregulación de nuestra propia voz, así como también muchas veces no somos conscientes de hasta qué punto alzamos la voz o no si hay algún tipo de problema. Por ejemplo, las personas que tienen algún tipo de sordera, una persona mayor, que seguro que la habéis visto y la asociáis así, vuestro abuelo, vuestra abuela, vuestro tío, vuestra tía muy mayor, suele pasarle que si tiene problemas de oído, veréis que chilla mucho. Esto es porque no tiene esta parte, no puede autorregularse en su propio volumen porque no se está escuchando ni siquiera bien, entonces él va a tender a chillar o a levantar la voz. Bien, dicho eso, también tenemos la trompa de Eustaquio, que es el canal de comunicación del oído medio con la cavidad oral, que permite de hecho el equilibrado de la presión a ambos lados del tímpano, evitando así que esté sometido a tensiones o cambios de presión barométrica muy grandes. Y la ventana oval, que es la pequeña ventana circular sobre la que se sitúa la base del estribo y que comunica las vibraciones de la cadena de huesecillos hasta la cóclea a nivel de la escala o la rampa vestibular. También encontramos el oído interno, ya que en el oído interno por un lado encontraremos a la cóclea que está conectada con ese oído medio que acabamos de ver y externo por las ventanas oval y redonda respectivamente y encargada también del proceso de audición y por otro lado del aparato vestibular formado por el utrículo y el sáculo y los canales semicirculares de las crestas ampulares. En ambos casos localizamos las células ciliadas que actúan como los mecanorreceptores y ambos sistemas se van a encargar de la audición y del equilibrio, como he dicho respectivamente, además de que las neuronas sensitivas que recojan dicha información sensorial formarán
con sus axones, las fibras de los nervios vestibular y del nervio coclear, que posteriormente se van a confluir en el nervio craneal denominado estatoacústico o vestíbulo coclear número 8. Vamos a ver por una parte el sistema auditivo y después un poco el sistema del equilibrio. A nivel del sistema auditivo encontramos la cóclea, que hemos dicho que la cóclea o caracol es un órgano que tiene una formita de espiral en el que se distinguen de hecho 3 partes principales. Bueno, es como una conchita de caracol, ¿vale? Para que os hagáis la imagen a nivel visual para vosotros. Tenemos la rampa timpánica, ¿vale? Que sería la primera parte o rampa vestibular, que contiene perilinfa, un líquido rico en sodio de características muy similares al líquido cefalorraquídeo y que se une al final del caracol en el helicotrema. ¿Qué es el helicotrema? Pues un pequeño orificio en el extremo de la estructura en caracol de la cóclea a través del cual se comunica la rampa vestibular con la rampa timpánica. La rampa media o conducto coclear, que contiene normalmente la endolinfa, es un líquido con alta concentración de potasio y una baja concentración también de sodio. Una alta concentración de potasio y una baja concentración de sodio que lleva una composición muy similar también al líquido intracelular, y en ella sobre la membrana basilar se encuentra el órgano de Corti, donde se localizarán los receptores auditivos llamados estereocilios que generan un potencial receptor que entran con potasio, y al vibrar la membrana basilar el órgano de Corti tiene la función de transducir la información sensorial auditiva de esa vibración. Por cierto, que os he dicho que había 3 partes, pero os he juntado 2, ¿vale? No sé si os habéis dado cuenta, pero he hablado de la rampa timpánica y la rampa vestibular juntas, ¿vale? Por eso no hago la puntualización, porque igual decís, oye, que has comentado solo 2, no he comentado 3, lo que pasa que van unificadas. Lo comento por cuestiones técnicas. Pero también he de deciros que es muy importante tener claro dentro de este sistema auditivo y de la cóclea lo que es la perilinfa y la endolinfa. Estos 2 términos son muy importantes, ¿vale? La rampa vestibular y timpánica, que como veis van a la par, se comunican directamente con el espacio subaracnoideo que rodea el encéfalo, por lo que la perilinfa es muy similar al líquido cefalorraquídeo, como he comentado antes, rica en sodio, baja en potasio. Mientras que la endolinfa del conducto coclear, que tiene como composición diferente y es por tanto rica en potasio y baja en sodio, tiene la producción de esta endolinfa que depende de la estría vascular, que se sitúa en el ligamento espiral. Ese ligamento espiral es la parte exterior del conducto coclear y drena a través del saco endolinfático del tejido conectivo circulante. Por tanto, tiene sentido que sea más parecido a un líquido intracelular, si acaso. Asimismo, debido a la diferencia de concentración de iones entre las rampas timpánica y vestibular con la coclear, se produce un potencial eléctrico conocido como el potencial endococlear, y ese potencial eléctrico es de más de 80 milivoltios entre la endolinfa y la perilinfa, siendo positivo en la endolinfa debido a la secreción continua de esos iones potasio hacia el conducto coclear. La rampa timpánica y vestibular, que os he dicho que van de la mano la una y la otra, y son las rampas ambas las que tienen la perilinfa, están separadas de la coclear, que tiene la endolinfa, por otras membranas. Así, la membrana que separa la rampa media coclear de la rampa timpánica se llama la membrana o lámina basilar, sobre cuya superficie se encuentra el órgano de Corti, que contiene los receptores encargados de la transducción sensorial, y la membrana que separa la rampa vestibular y el conducto coclear, que se llama la membrana de Reissner, o también llamada la membrana vestibular, precisamente porque se encarga del sistema vestibular o del equilibrio. Asimismo, la membrana basilar es muy importante. ¿Por qué? Vamos a ir hablando de cada una de ellas y de los puntos más importantes. La membrana basilar es una membrana constituida por entre 20.000 y 30.000 fibras basilares que se proyectan desde la porción central ósea interna hasta el modiolo o columnera, y de ahí hasta la pared externa de la cóclea. Desde la porción central ósea interna, también llamada el modiolo o columnela, hacia la pared externa de la cóclea. Adheriendo a esta membrana basilar se encuentra normalmente muy unido o adherido, ya os digo, a este punto, el órgano de Corti, cuya función es la transducción de la información sensorial auditiva. Ya lo he dicho 100 veces, pero lo diremos otras tantas. Y de hecho ahora lo contaremos un poquito más adelante. Pero sobre todo, y ya que estamos hablando primero de la membrana basilar, deciros que su elasticidad es variable y en las regiones más próximas hasta
la ventana oval, las fibras que la componen son fibras basilares que son más cortas y gruesas y por tanto menos flexibles, por lo que vibran mejor en presencia de frecuencias altas. Hacia el final de la membrana basilar, cerca del helicotrema, se encuentran las fibras que son más largas y finas y por tanto las más elásticas, por lo que vibran mejor en presencia de frecuencias bajas. Recordar, por tanto, que el tono del sonido depende de la frecuencia por la que las propiedades mecánicas y especialmente la disposición de la membrana basilar es lo que permitirá discriminar el tono de los sonidos. El funcionamiento de la membrana es sencillo porque cuando se transmite una vibración a través de la base del estribo hasta la ventana oval, se transmite la vibración provocando una onda de la perilinfa que se transmite a través de esa rampa timpánica con ondas de vibración en la membrana basilar inicialmente débiles hasta alcanzar el punto en el que la membrana basilar va a tener, o mejor dicho, tiene la elasticidad adecuada con una frecuencia de resonancia natural e igual a la frecuencia de sonido. En este punto la membrana resuena a la frecuencia dada, disipando la energía, lo que impide que la vibración viaje mucho más allá. Asimismo, las frecuencias altas de más de 20.000 Hz a longitudes de onda cortas, normalmente que hacen vibrar la membrana en regiones próximas a esa ventana oval, mientras que las frecuencias bajas, que suelen ser de 20 Hz nada más, o longitudes de onda largas, hacen vibrar la membrana en porciones más distales, próximas hasta el helicotrema. Así, el rango de frecuencias audibles está normalmente en el oído humano entre 20 y 20.000 ciclos por segundo de hercios. Y esto depende en gran medida también del volumen o los decibelios, además de la edad, que como os he dicho antes, cuanto eres más mayor, pues esto va siendo más difícil.